Hola, buenas noches, hermanas y hermanas. Sean todos bienvenidos nuevamente. Saludos desde la sede central de Bolonia, Managua, Nicaragua. Vamos a dar inicio a nuestro día de hoy de estudio del principio divino. Vamos a estudiar el día de hoy la conferencia de los principios de la creación, la parte 4, donde habíamos quedado, vamos a hablar sobre el periodo de crecimiento y sobre la tres bendición, el mundo espiritual y el mundo físico. Ya hablamos sobre las tres bendiciones, ¿verdad? La vez pasada. Entonces hoy toca hablar sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, un saludo a todos, hermanos y hermanas, bendiciones. También a los que nos ven en YouTube, los que nos miran en Facebook, un saludo. Bien, y si quieren ser parte de participar en vivo en estas conferencias, también pueden dejarnos un comentario, ya sea en YouTube o en Facebook, y yo me pondré en contacto con ustedes para que podamos también reunirnos, ser parte de este estudio del principio divino, y así entre todos podamos compartir. Bien, para dar inicio entonces vamos a hacer una pequeña oración. Primero que nada vamos a orar. Entonces me acompañan a la oración, una pequeña oración a Dios, nuestro Creador. Buenas noches, Padre Celestial. En este día queremos agradecerle por darnos la oportunidad de continuar en este estudio del principio divino que estamos realizando. En este día sábado vamos a hablar sobre el principio del periodo de crecimiento, ese principio importante que usted creó, Padre Celestial. Y también vamos a hablar sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Que podamos, Padre Celestial, en este momento, en esta pequeña hora, eh, que podamos poner atención, podamos absorber lo máximo que podamos, Padre, para multiplicar su verdad, la verdad del principio divino, que es lo que nosotros queremos promover, que es lo que usted desea promover, Padre Celestial. Entonces, en esta tarde queremos dar gracias por todo lo que nos ha dado y queremos, en su nombre, Padre, hacer esta conferencia. Reportamos esta oración en el nombre del Mesías. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar a la conferencia. Entonces, hoy nos toca hablar sobre los principios, periodo de crecimiento. Entonces, vamos a compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta también, no se olviden que pueden dejar en los comentarios y vamos a leer al final cualquier duda, cualquier pregunta, porque la pregunta puede surgir en cualquier momento, ¿verdad? La duda o alguna cosa que no quedó claro. Entonces, para eso son estas conferencias, estas reuniones de estudio de principio divino, para que no quede duda, ¿verdad?, entre nosotros, que podamos aclarar y que nosotros podamos convencernos de que en realidad el principio divino no tiene ningún hueco argumental o no hay nada que no se pueda explicar con claridad, porque el principio divino, eso es lo que tiene. Si algo que me gustó a mí del principio divino y por eso lo sigo, es porque nunca encontré un error yo, ¿verdad? Nunca, nunca encontré un fallo en el principio que me hiciera decir, bueno, ¿cómo será esto? O esto no está bien explicado, no. Y yo soy una persona que me pregunto bien las cosas, no soy una persona que cree en lo primero que oye, sino que yo pongo muchos obstáculos antes de creer en algo. Y yo cuando miro algo que no está fundamentado, algo que no está bien explicado, no tiene lógica, entonces automáticamente yo no sigo en eso, ¿verdad? Y el principio divino es algo que yo, en lo personal, nunca encontré un error o algo que no calzara, ¿verdad? Que no tiene sentido. Entonces, si ustedes no encuentran alguna pregunta o algo que no entienden, para eso es esta hora, para que evacuemos las dudas. Bien, vamos entonces a compartir pantalla. Cualquier cosa, me ponen en los comentarios. Vamos a estudiar el principio de la ley de crecimiento, ya que es la parte que continúa ahora.
luego de haber estudiado las tres bendiciones y el propósito por el cual fuimos creados, esta ley, este principio nos habla de que todas las cosas de la creación necesitan pasar por un periodo de tiempo antes de llegar a la madurez. Y nosotros también estamos incluidos en ese principio. El ser humano también tiene que pasar por ese periodo de crecimiento. O sea, estamos regidos por esta ley. Entonces, el principio divino llama a estas etapas de tres formas, lo divide en tres formas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y es que la Biblia también habla sobre esto, porque cuando Dios creaba las cosas, ¿verdad? Cuando Dios creaba algo, si nosotros vemos en Génesis, dice, y Dios creó, digamos, las plantas, y era la noche y la mañana, y era la tarde y la mañana, día uno, digamos. Y entonces Dios creó esa cosa. Entonces después dice la Biblia que, digamos, Dios creó un ejemplo, los animales, y era la tarde y la mañana del día cuarto, digamos. Entonces, la Biblia siempre se refiere a después de que Dios creaba algo, decía la Biblia que ya era la tarde y la mañana de ese día. Entonces, esa criatura, eso que Dios creó, llegaba a la madurez o alcanzaba su perfección en la mañana. Porque si era la tarde y la mañana del día tal. Entonces, quiere decir que cuando Dios creaba algo, ya en la mañana, ya eso que Dios creó, ya era algo perfecto, era algo ya que ya había alcanzado su madurez, ya había pasado por un periodo de crecimiento. Pero ¿qué hay entre la tarde y la mañana en un día? Se encuentra la noche, ¿verdad? La noche está de entre medio de la tarde y la mañana. Entonces, en la noche simboliza el periodo de crecimiento, que todas las cosas debían pasar. Entonces, Dios creaba algo en la tarde, digamos, y ya en la mañana ya eso que Dios había creado había alcanzado la perfección, ya sea las plantas, los animales, el ser humano. Entonces esas cosas tenían que pasar por la noche para poder llegar a la mañana y ser algo perfecto, ser algo ya que haya alcanzado la perfección, como por ejemplo los animales, las plantas. Entonces la noche simboliza el periodo de crecimiento y se divide, el principio divino lo divide en tres: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y todos los seres de la creación, las plantas, los animales, tienen que pasar a través de estos tres periodos de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Pero ellos crecen autónomamente, o sea, automáticamente crecen a la perfección. Las plantas y los animales, inclusive nosotros, ¿verdad? Nosotros llegamos a la madurez física sin hacer ningún esfuerzo. Los animales también llegan a la madurez, adultez, se convierten en animales adultos, digamos un perro, nace, crece automáticamente por la fuerza del principio. Ellos no hacen ningún esfuerzo ni nada. Por supuesto, tienen que comer y eso, ¿verdad? Naturalmente, pero el cuerpo va creciendo gradualmente por sí solo, por la fuerza del principio va madurando. Lo mismo las plantas, usted siembra una semilla de, qué sé yo, un mango y tiene que esperar un cierto tiempo para que la planta crezca, comience a echar hojas, las ramas y finalmente los frutos y después ya puede multiplicar la planta. O sea, pero hay un periodo de tiempo. No es que uno va a plantar la semilla y al día siguiente ya quiere tener un árbol ya con frutos, ¿verdad? No, no ocurre así, sino que hay que esperar un periodo de tiempo. Igual los animales no se pueden multiplicar apenas nacen. Tienen que crecer y tiene que pasar un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ese es la ley de crecimiento. Pero nosotros, los seres humanos, somos diferentes a la creación. Somos diferente porque Dios nos dio una responsabilidad a nosotros, nos hizo seres, somos los únicos seres de la naturaleza, de toda la creación de Dios, que posee libre albedrío y una responsabilidad propia. No hay ningún otro ser que posea esa característica que nosotros tenemos, que es nuestra parte de responsabilidad, o sea, la libertad. Porque las otras cosas pues no pueden decidir, ¿verdad? Ellos crecen y llegan a la perfección automáticamente por sí solos. Pero nosotros tenemos que cultivar nuestro carácter, tenemos que cultivar nuestro espíritu. Ya lo había mencionado antes en la conferencia de los principios de las tres bendiciones, ¿verdad? La primera bendición, que es llegar a la madurez, es cultivar un carácter perfecto. Y el ser humano
se diferencia al resto de la creación en esto, en que nosotros, aparte de crecer con la fuerza del principio, porque sí utilizamos la fuerza del principio, todos nosotros crecemos naturalmente, llegamos a la adultez sin hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Yo llego, cumplo 20 años, 25 años, llego a ser adulto, mi cuerpo físico llega a ser adulto sin realizar yo ningún esfuerzo, eso es por la fuerza del principio, pero espiritualmente es diferente, ¿verdad? Es diferente. Ya espiritualmente nosotros tenemos sí o sí que cultivar nuestro espíritu. No es que nuestro espíritu va a crecer automáticamente y llegar a la perfección, ¿verdad? También. Sino que cada uno de nosotros tiene la tarea, Dios nos dio esa responsabilidad de cultivar nuestro espíritu, de crear un espíritu divino, un carácter divino, un carácter que se asemeje a Dios. Y esa es la porción de responsabilidad del ser humano. Por eso es que el ser humano fue creado con libre albedrío, dice, ¿verdad? Libertad. Entonces, eso es lo que es, pero la libertad, ¿verdad? No es gratis, sino que viene con responsabilidad, ¿verdad? Dice el principio, no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, la verdadera libertad es cuando no hay responsabilidad. O sea, cuando el ser humano, nosotros crecemos a la perfección y cultivamos nuestro carácter, nuestro espíritu con nuestra propia responsabilidad y esfuerzo, entonces ahí verdaderamente somos libres. Bien, entonces era necesario que Dios le diera al ser humano esta libertad. Ya vimos por qué era necesario, ¿verdad? Porque Dios quería tener una relación con sus hijos, una relación de amor verdadero. Y para tener una relación de amor verdadero es sí o sí necesario la libertad entre ambas partes, entre sujeto y objeto, ¿verdad? No puede obligar, el sujeto no puede obligar al objeto ni viceversa, sino que la libertad es un elemento indispensable para que pueda haber una acción de dar y recibir centralizada en el amor verdadero. Por eso era necesario la libertad, para que el ser humano tuviera libertad. Eh, entonces Dios, bueno, le vamos a dar al ser humano, dijo Dios, la responsabilidad de crear su propia perfección. Por eso es que nosotros somos co-creadores. ¿Qué significa co-creadores? Co-creadores significa que somos creadores junto con Dios. ¿Cómo podemos ser nosotros creadores junto con Dios si Dios ya creó todo, verdad? Ya hizo las plantas, ya hizo los animales, o sea, Dios ya hizo todo. ¿Cómo es posible que yo me puedo volver co-creador? ¿A qué se refiere el principio divino cuando dice que yo soy co-creador? ¿Que acaso yo voy a crear otro planeta así como lo hizo Dios? ¿Yo voy a crear otro universo tal vez? No, ¿verdad? Cuando el principio divino dice que somos co-creadores junto con Dios, es porque nosotros somos responsables de nuestra perfección. Una vez que nosotros alcanzamos la perfección, nosotros somos los creadores de esa perfección, no Dios. Dios creó todo nuestro espíritu en bruto, nos creó nuestro cuerpo físico, creó el medio ambiente, pero el responsable de la creación de mi perfección voy a ser yo. Entonces yo aporto algo al total de la creación de Dios, ¿verdad? Yo junto con Dios, entonces imagínense, el corazón de Dios era que nosotros como sus hijos nos sintiéramos también creadores junto con Él, ¿verdad? Participantes. Él nos dio participación en la creación. Entonces cuando yo llego a la perfección, yo junto con Dios me vuelvo en creador de la creación. Porque nosotros somos parte de la creación, ¿verdad? Entonces nosotros, al crear nuestra perfección, nosotros estamos contribuyendo con Dios a la creación, ¿verdad? Somos co-creadores. Entonces, es algo que nosotros hacemos, algo que nosotros vamos a sentir orgullo al final de haber creado nuestra perfección y Dios nos hizo para eso, ¿verdad? Para que sintiéramos ese orgullo, para que nos sintiéramos creadores junto con Él, para que compartiéramos junto con Él. Y Dios quería que nos sintiéramos como Él, ¿verdad? Porque Dios nos ama mucho, Dios nos ama porque somos sus hijos, obviamente. Entonces Dios quería que nosotros sintiéramos como Él siente también. Entonces, por esa razón, ¿verdad? El principio divino nos dice que somos co-creadores junto con Dios. Por esa razón, porque nosotros creamos nuestra perfección. Entonces,
le ayudamos a Dios a hacer, a crear toda la creación. Es como, le voy a poner una analogía, ¿verdad? Por ejemplo, eh, una mamá, ¿verdad? Digamos, una mamá tiene un niño de 6 años, digamos, 7. Entonces la mamá dibuja un gato, pero a ese gato que dibuja no le dibuja el ojo, ¿verdad? Que es el puntito. Y se lo deja al hijo y le dice al hijo que dibuje el ojo, ¿verdad? Que le termine de dibujar el ojo al gatito, al gato que está dibujando. Entonces viene el hijo y le pone el ojo, solo un puntito le pone. ¿Y qué hace la mamá, verdad? Le dice, uy, qué bonito te quedó el dibujo, ¿verdad? Que elogia al hijo, ¿verdad? Como lo ama. Entonces elogia al hijo diciéndole que qué bonito le quedó el gato, a pesar de que lo que hizo el hijo, ¿verdad? Fue algo pequeño, pero la mamá, como ama a su hijo, va a hacerle sentir al hijo que él hizo lo más importante de todo, ¿verdad? Y que él hizo en realidad el gato entero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así es el corazón de Dios también. Cuando nosotros llegamos a la perfección, Él quiere que nosotros nos sintamos de esa manera, como que nosotros somos los creadores, ¿verdad? Nosotros fuimos los que hicimos en realidad todo. Pero ese es el corazón de Dios, ¿verdad? De amar a sus hijos, corazón de amor verdadero. Pero en realidad tenemos que entender, ¿verdad? Que la importancia de nuestra responsabilidad y las consecuencias que puede tener, ¿verdad? También. Consecuencias muy buenas y también pueden ser malas si nosotros no nos portamos bien. Entonces, depende de nosotros. Bien, eh, entonces ya vimos que somos diferentes al resto de la creación, que tenemos una responsabilidad propia que cumplir, eh, y que ningún otro ser, ¿verdad? Se puede comparar a nosotros porque nosotros, pues, Dios nos hizo con esa responsabilidad. Incluso nadie, ¿verdad? Ni los seres en el mundo espiritual y los ángeles tampoco tienen esa libertad que tiene el ser humano de crear su propia perfección. Tanto los ángeles como los animales, porque son lo mismo, los ángeles son como animales espirituales, como los animales aquí en el mundo físico, los ángeles son como animales, pero en el mundo espiritual, en comparación al hombre, ¿verdad? El ser humano, el hombre es muchísimo más superior a cualquier ángel. Eh, entonces, los ángeles, incluso también, igual que los animales, fueron creados para crecer con la ley del principio, con la ley autónoma del principio. O sea, ellos no tienen libertad para autoperfeccionarse ni nada por el estilo. Solo el ser humano tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Porque el ser humano fue creado por Dios para ser el dominador, el que iba a dominar toda la creación, incluyendo los ángeles. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? No sabéis que dioses sois y que juzgaremos a los ángeles, dice la Biblia también. Y es que nosotros como fuimos creados con esa responsabilidad propia, Dios nos dio el dominio sobre toda la creación, ¿verdad? Por esa razón. Entonces, es, es muy simple. El ser humano se difiere de las demás cosas de la creación porque el ser humano tiene que poner su propia responsabilidad para llegar a la madurez de carácter. Entonces, aquí aparece una fórmula interesante que dice voluntad de Dios es igual a la responsabilidad de Dios más la responsabilidad del ser humano. Entonces, una vez que Dios creó al ser humano con responsabilidad, con libre albedrío, por primera vez, antes todo lo que pasaba era la voluntad de Dios. Todo lo que ocurría en la creación era porque Dios así lo deseaba. Pero cuando aparece el ser humano que posee responsabilidad propia, de la cual Dios no puede intervenir. ¿Por qué? Porque es un principio que Dios creó, la responsabilidad humana, el libre albedrío. Es algo que Dios hizo y es un principio de Dios y Dios no va a violar sus propios principios, ¿verdad? Dios es eterno, absoluto, incambiable y sus principios también son eternos, absolutos e incambiables. Entonces, cuando el ser humano aparece,
que es un ser humano, tiene su propia responsabilidad, en ese momento ya no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque antes que no existía el ser humano, pues no había ningún otro ser que tuviera responsabilidad propia, ¿verdad? Pero cuando aparece el ser humano, Dios crea al ser humano con libertad, libre albedrío, con propia responsabilidad. Por lo tanto, Dios pierde el control de ese ser, ¿verdad? Porque Dios le da libertad a ese ser. Entonces Dios ya no tiene control sobre ese ser, sobre los seres humanos. No tiene absoluto control porque le dio libertad. Entonces, Dios depende ahora del ser humano para poder realizar su voluntad. ¿Verdad? Que es una explicación súper sencilla que nos da el principio divino sobre la voluntad de Dios, pero que responde muchas preguntas y muchas preguntas que han habido a través de la historia de, por ejemplo, cómo si Dios, siendo un Dios de bondad, cómo Dios permite que exista el mal en el mundo, por qué Dios permite que existan cosas malas o que pasen cosas malas en el mundo, si Dios es un Dios de bondad y Dios es todopoderoso. ¿Cómo hace Dios? ¿Por qué Dios con su todopoder no elimina el mal, verdad? Con un chasquido de dedos simplemente. Y esta es la razón, ¿verdad? Porque Dios creó al ser humano con libertad, libre albedrío, y Dios no puede violar ese principio. Por lo tanto, no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. No todo lo que ha ocurrido en el mundo a través de la historia del ser humano y lo que está ocurriendo actualmente tampoco, no es la voluntad de Dios todo, ¿verdad? Entonces, para que se cumpla la voluntad de Dios, el ser humano tiene que cumplir su parte de responsabilidad. Y el principio divino lo pone aquí como el 5%. ¿Qué significa? 5% quiere decir que vamos a poner un 5% de nuestro esfuerzo. Claro que no, ¿verdad? Significa que nuestra responsabilidad en comparación a la de Dios es muy pequeña en realidad. Prácticamente nosotros tendríamos simple y sencillamente que obedecer los principios de Dios y obedecer el mandamiento de Dios. Con solo eso, que es algo pequeño de hacer, ya estuviéramos haciendo nuestra parte de responsabilidad. Sin embargo, aún eso nos cuesta realizar, ¿verdad? Aún seguir los principios y obedecer al pie de la letra lo que Dios nos dice que hagamos, aún eso no lo podemos hacer. Y es por eso que el hombre a veces cumple su responsabilidad, a veces no cumple su responsabilidad, ¿verdad? Por eso es que la voluntad de Dios a veces se hace y a veces no se hace en la historia. Porque Dios, Él siempre cumple. Dios, su responsabilidad, el ser 95%, porque Dios, en comparación al hombre, tiene más responsabilidad porque Él es el creador, Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Eh, pero tanto Dios como el hombre, ambos tienen que poner su 100% de esfuerzo, 100% de esfuerzo. Pero Dios siempre cumple, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Dios no es como nosotros, que una vez decimos que sí, otra vez decimos que no. Hoy estoy bien, ¿verdad? Y mañana ya estoy mal. Somos muy endebles, ¿verdad? Cambiantes y muchas veces no somos estables en nuestro carácter. Pero Dios es diferente. Dios siempre dice que sí. Dios es estable, Dios es perfecto, Dios es santo, ¿verdad? Entonces con Dios no hay ningún problema por ahí, porque Él siempre cumple su responsabilidad. Entonces, una vez que el ser humano responde y cumple su parte de responsabilidad y Dios también, se establece la voluntad de Dios. Ahí es donde se cumple la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta a muchas preguntas de por qué si Dios existe, por qué no elimina el mal de este mundo, por qué con su todo poder no destruye el mal. Esta es la respuesta, es porque no está bajo el poder ya Dios no es todopoderoso, ¿verdad? Es como decir ya Dios no es todopoderoso. Es algo como, puede hasta causar polémica eso, decir eso, ¿verdad? Como que decir que Dios no es todopoderoso, ¿verdad? ¿Cómo va a decir que Dios no es todopoderoso si Dios es Dios, ¿verdad? Y es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso, pero cuando Dios creó al ser humano, sus hijos, le dio libertad, ya ahora no todo lo que Dios, ya no todos los deseos dependen de Dios, ¿verdad? Ahora depende de si el ser humano responda o no, si el ser humano cumpla su responsabilidad o no, ¿verdad? Entonces ya no todo lo que va a ocurrir es responsabilidad de Dios, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces Dios ya no es más todopoderoso, ya más.
Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es posible si Dios puede hasta destruir al ser humano? Pero igual Dios no va a destruir al ser humano porque son sus hijos y los ama, ¿verdad? Y repito, no va a quitarle al ser humano el principio de libertad que él mismo le dio, porque es un principio y es eterno, absoluto, incambiable, así como lo es Dios. Es muy claro, ¿verdad? Es muy claro el principio, cómo lo explica. Y también lo podemos comparar con una situación de nosotros, ¿verdad? Aquí, el ser humano. Imagínese una persona, un millonario, ¿verdad? Multimillonario que tiene casas, que tiene mansiones, de todo, tiene carro de todo tipo. Una persona de dinero, de verdad, un multimillonario. Pero ese multimillonario, supongamos que esa persona, su hijo, el único hijo que él tiene, es drogadicto y estaba en las drogas, perdido, ¿verdad? En las drogas. Entonces vive sufriendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar ese padre? Le podemos decir, el padre, papá puede hacer todo lo que se le dé la gana porque tiene mucho dinero, porque él puede ser feliz, porque tiene mucho poder, tiene, ¿verdad? Pero si su hijo, el hijo, ¿verdad? De él que tanto ama, está mal, está en la droga, está perdido en un vicio, por mucho poder que tenga el padre, ¿verdad? No va a ser feliz, no va a ser feliz y ese poder no sirve de nada, no va a servir de nada porque su hijo se está perdiendo, ¿verdad? Se está muriendo. Entonces, ese padre no va a sentirse feliz ni todopoderoso porque eh, lo que él más ama, que es su hijo, se está perdiendo, ¿verdad? Entonces, Dios tiene todo poder, es todopoderoso, puede hacer lo que él quiera, pero su hijo está perdido, ¿verdad? Está sufriendo, nosotros, el ser humano. Entonces, Dios está como atado, hermano, ¿verdad? Sufriendo también, sufriendo con sus hijos. Eh, entonces, así es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, como una comparación de lo que ocurre con Dios, ¿verdad? Dios es todopoderoso y todo, pero Dios está sufriendo al ver la situación de sus hijos. Y, y no importa todo el poder que tenga, ¿verdad? Igual Él no va a ser feliz hasta que sus hijos estén bien, ¿verdad? Entonces, así es más o menos, podemos poner esa analogía, ¿verdad? Para explicar que lo mismo, ¿verdad? De que Dios y Dios todopoderoso, pero por causa del ser humano, Dios pierde su todo poder, ¿verdad? Por causa del amor a sus hijos, porque Dios elige amar a sus hijos, ¿verdad? Antes que elegir otra cosa, que elegir, qué sé yo. eh, él elige, Dios elige amar a sus hijos, amor con amor verdadero, ¿verdad? Entonces esa es la razón. Bien, si tienen alguna pregunta referente a esto, a esta conferencia de la ley de crecimiento, pueden mencionárnosla después en la parte de preguntas y respuestas. Creo que ya quedó bien explicado esta parte porque solamente lo que se explica aquí es que todos pasamos a través de este periodo de crecimiento y que es necesario que nosotros también estemos conscientes de que nuestra responsabilidad puede influir de una manera significativa en la historia, ¿verdad? En la historia humana y en la historia de la restauración. Entonces, hacernos también conscientes de que tenemos una responsabilidad, que Dios no puede intervenir y, y que es nuestra responsabilidad llegar a la perfección. Entonces, hermano, vamos a continuar ahora con la próxima parte que vamos a hablar sobre el mundo espiritual. Y en esta parte vamos a hablar sobre el cosmos, que el principio divino llama cosmos, que es el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, cuando Dios creó las cosas, primero creó el mundo espiritual y después el mundo físico. Y bueno, aquí vemos en esta gráfica, en esta diapositiva, vemos el mundo espiritual, el mundo físico en la parte de abajo,
Podemos ver también que hay acciones de dar y recibir, ¿verdad? Y vemos que hay esto que es aquí, si ustedes ven el mouse, vamos a ver si me usa con el mouse. Esos dos que están aquí son dos cuerpos espirituales, ¿verdad? Y estos dos que están aquí son dos cuerpos físicos. O sea, los que están abajo son cuerpos físicos y los que están arriba son cuerpos espirituales. Entonces ahí vemos que hay seres en la creación que solo poseen cuerpo físico y no poseen cuerpo espiritual. Ese es el caso de los animales. También vemos que hay seres en la creación que poseen cuerpo espiritual, que es el caso de este ser que está aquí, pero no posee cuerpo físico. Y esa es la situación de los ángeles. Los ángeles poseen un cuerpo espiritual, pero no tienen acceso, no pueden dominar el mundo físico en lo más mínimo porque no tienen un cuerpo físico. Pero hay otros seres, como pueden ver, que están en el centro, que tienen ambos, ¿verdad? Tienen dos cuerpos espirituales y tienen dos cuerpos físicos. ¿Cuáles son estos seres? El ser humano. Nosotros somos los que estamos en el centro ahí. Entonces, el ser humano fue creado para estar en el centro y ser el puente de armonía, el centro de armonía entre ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Y Dios creó al ser humano, a nosotros, nos creó con 5 sentidos espirituales y 5 sentidos físicos. Los sentidos espirituales son los mismos que los sentidos físicos, el tacto, la vista espiritual, el olfato espiritual, el oído espiritual, eh, el gusto también espiritual. Entonces son 5 sentidos espirituales y igualmente 5 sentidos físicos. Con nuestros 5 sentidos físicos, nosotros fuimos capacitados por ellos, por Dios, para poder dominar el mundo físico. Y también con los 5 sentidos espirituales fuimos dotados de ellos por Dios para dominar el mundo espiritual. Entonces somos el ser, nosotros de la creación, con la capacidad de dominar ambos mundos, de dominar el cosmos completo, que incluye mundo espiritual y mundo físico y todo lo que existe en él. Es por eso que el principio divino llama al ser humano como el microcosmos, porque es como un resumen de todo el cosmos. El cosmos está constituido de mundo espiritual, mundo físico, el ser humano también, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Y nosotros, así como podemos ver esas acciones de dar y recibir, nosotros tenemos acción de dar y recibir con los seres físicos, animales, ¿verdad? Que viven aquí en este planeta. Y también podemos interactuar, según el principio, con seres, podríamos interactuar con seres espirituales a través de nuestro cuerpo espiritual. Pero aquí es donde viene el asunto, porque como Adán y Eva cayeron, nuestros cuerpos espirituales están atrofiados y por lo tanto no tenemos esos 5 sentidos espirituales desarrollados. El ser humano cuando cayó Adán y Eva murió espiritualmente y ha venido muerto espiritualmente durante miles y miles de años. Entonces el cuerpo espiritual del ser humano ya está atrofiado ya casi que por naturaleza, ¿verdad? Ya casi que eh, por causa de la caída. Entonces, estos 5 sentidos espirituales están atrofiados en el ser humano. Para que pueda el ser humano volver a restaurar, tiene que pasar el proceso de restauración del espíritu, de revivir el espíritu, ¿verdad? Pero ha habido personas que han tenido acceso, o que han tenido, como decir, que han podido abrir o utilizar uno de estos sentidos espirituales, ya sea la vista o el oído. Hay personas que escuchan espíritus, hay personas que pueden ver. Hay habido relatos o que pueden sentir también con el tacto. Entonces, estos son ejemplos de que los sentidos espirituales del ser humano a veces se abren, ¿verdad? En algunas personas, no en todas. Eh, pero en esta época que estamos viviendo, ¿verdad? En esta época de tanta confusión y tanta maldad que hay en el mundo espiritual también hay personas malas, e incluso hay personas muchísimo más confundidas que las que estamos aquí en la tierra. Entonces, hay mucha maldad en el mundo espiritual. A veces es mejor no intentar interactuar con este mundo, ¿verdad? Porque es un mundo espiritual que está muy malo, muy mal. Entonces, más bien puede hacer daño. Imagínese como que usted vaya y diga, bueno, yo voy a ir a un callejón así que se mira todo,
que no hay nadie, que mira que hay un montón de pandilleros ahí con cuchillos, con pistolas, y usted va y dice, bueno, yo voy a ir a meter ese callejón, ahí va a salir muerto, ¿verdad? Va a salir asaltado. Entonces es parecido, ¿verdad? Igual, en el mundo espiritual hay personas así, hay espíritus que son muy malos, que han ido al mundo espiritual, que han hecho muchas cosas malas y que van al mundo espiritual. Entonces, claro, al momento en que una persona intenta interactuar con el mundo espiritual o abre una puerta o algo, intenta comunicarse, los primeros que se comunican son estos espíritus malos. ¿Y qué quiere hacer el espíritu malo? Hacer daño. No va a inspirar a la persona a ser buena ni nada. Le va a hacer daño, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque el mundo espiritual fue creado por Dios para hacer algo lindo, algo maravilloso, algo que nosotros tuviéramos acceso y que podamos comunicarnos con espíritus normalmente. Porque algo sí hay que tener en claro, que si el ser humano no hubiera caído, nosotros pudiéramos seguir viendo a nuestros antepasados que ya fallecieron, pudiéramos seguir viendo a personas que ya se fueron al mundo espiritual normalmente, interactuar con ellos normalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que tiene esa capacidad de dominar el mundo espiritual. Entonces, para nosotros no fuera ningún inconveniente hacerlo. Pero debido a la caída, entonces, este mundo espiritual está muy mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado más bien ahora. Porque, como le digo, como un callejón donde hay un montón de pandilleros, ¿verdad? Y pandilleros de los más malos, queriendo asaltar. Entonces, eh, ese mundo espiritual, entonces, que fue creado por Dios, fue pensado por Dios, es para que el ser humano viva ahí eternamente, una vez que el ser humano alcance la perfección aquí en la tierra. Porque si nosotros vemos el mundo espiritual, la causa y el mundo físico es el efecto. El principio divino dice que el mundo espiritual está en la posición de sujeto, el mundo espiritual es ilimitado, trasciende el tiempo y el espacio y es eterno, dice. En cambio, el mundo físico está en la posición de objeto, es limitado, no trasciende el tiempo y el espacio y es transitorio. Quiere decir que lo que existe en el mundo físico, tarde o temprano, todo tiene su fin. O sea, el cuerpo físico va a llegar a su fin. Vamos a llegar a un momento en que vamos a morir todos. Y eso es parte de la creación de Dios. No es algo que ocurrió por causa de la caída o que por el pecado, entonces el ser humano tiene que morir ahora. No. Es un principio universal creado por Dios donde todo lo físico es transitorio. Incluso el sol, si ustedes investigan en la ciencia, dice que el sol está muriendo día con día, está muriendo, ¿verdad? El sol hace fusión nuclear, ¿verdad? Entonces, cuando se le acaban los átomos que él está fusionando, que no recuerdo, es el hidrógeno, no, el helio. Sí, cuando el sol termine de fusionar todos esos átomos y ya no hayan más ese tipo de átomos, entonces ya no va a tener nada más que fusionar el sol, entonces va a ir poco a poco apagándose. Poco a poco va a ir terminando su vida. Entonces, igual podemos ver en las plantas. Las plantas crecen, dan fruto y llega un momento en que mueren, ¿verdad? Los animales también crecen, se multiplican y llega un momento que mueren. Pero ¿cómo si las plantas ni los animales pecaron, verdad? Entonces, ¿por qué mueren? Esto es porque es un principio creado por Dios. Todas las cosas mueren, incluyendo el ser humano. ¿Y por qué explico esto tan básico así? Porque puede que hayan personas oyentes, tal vez al otro lado de la pantalla, de que crean así de esa manera, ¿verdad? Porque yo he escuchado que hay personas que creen que el cuerpo físico fue creado por Dios para vivir para siempre. Y que en el fin del mundo, al final, cuando el Señor vaya a venir, los muertos resucitarán y ellos piensan que los muertos que van a resucitar lo harán con sus cuerpos físicos para vivir para siempre en la tierra. Pero desde ya vamos explicando, ¿verdad? Desde ya, porque vamos a tener una conferencia especial sobre eso también, que es la de la consumación de la historia humana. Pero desde ya vamos introduciendo el principio, cómo explica el principio divino, ¿verdad? De que el cuerpo físico es temporal, es algo que dilata, a lo sumo, en el caso del ser humano, 100 años, 110,
cuando mucho 200, no sé si hay alguien que haya alcanzado los 200, pero tarde o temprano va a morir ese cuerpo físico. ¿Y qué ocurre con ese cuerpo físico? Desaparece, ¿verdad? Se convierte en célula, las células se convierten en nutrientes en la tierra y ya no hay más cuerpo físico. Pero el cuerpo espiritual, así como lo es el mundo espiritual, es eterno, es eterno. Entonces nosotros vamos a vivir eternamente, claro que sí, con nuestro cuerpo espiritual, sí, nuestro cuerpo espiritual. Es por eso que es importante nosotros en en este mundo físico, utilicemos bien nuestro cuerpo físico porque ya vamos a ver que es una herramienta para crecer espiritualmente. Entonces por eso la importancia del cuerpo físico. ¿Cuál es la importancia del cuerpo físico, verdad? Al momento del crecimiento espiritual. Eh, bien, entonces quedó claro esta parte, hermano. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí es donde explica, ya les había mencionado que el ser humano es como un microcosmo, es el centro de armonía y por lo tanto el gobernador, el señor de la creación, ¿verdad? Ningún otro ser en la creación posee la posición que poseemos nosotros, el ser humano, de ser el señor de la creación, el señor gobernador de todo, del mundo espiritual, del mundo físico. Por eso es que el ser humano fue creado para estar en el centro, ¿verdad? El centro es la posición de dominio, centro. Entonces, eh, vamos a ver cómo nosotros vamos a utilizar nuestro cuerpo físico para crecer espiritualmente y la importancia de él. Porque si nos interesa esto, porque es nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender cómo crecer espiritualmente y utilizar eso para nuestra perfección. Entonces, el mundo espiritual incluye que nosotros dice que tenemos un yo espiritual, todos nosotros, y tenemos un yo físico. O sea, eh, estas dos entidades somos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos miremos, pensemos en un ser humano ya es dos entidades, son dos entidades, dos seres, ¿verdad? El ser espiritual y el ser físico. Y como ven, pueden ver, el ser espiritual, el yo espiritual, tiene una acción de dar y recibir con el yo físico. Entonces, el yo espiritual, según el principio divino, nos menciona que envía elementos espirituales, se llama, hacia el yo físico. Y el yo físico le envía elementos de vitalidad hacia el yo espiritual. Entonces ocurre algo muy curioso aquí, ¿verdad? Primero tenemos que ver los elementos que nosotros recibimos de Dios. Eso lo recibimos de Dios incondicionalmente. Y esos son la luz y el aire. También aquí aparece la comida, ¿verdad? Y recibimos de Dios también el amor y la verdad. Constantemente recibimos. Lo podemos recibir ese amor y esa verdad de nuestros hermanos, de familiares, eh, cuando vamos a la iglesia o cuando nosotros buscamos de Dios en algún momento de nuestras vidas, estamos buscando de Dios, ¿verdad? Leemos algún texto, algún libro, etcétera, entonces ya nosotros nos llenamos de verdad y de amor de Dios. Entonces, esas son cosas, son elementos que van al espíritu, es como un alimento espiritual eso. Entonces, el espíritu automáticamente se siente inspirado por ese amor y esa verdad que recibió y envía automáticamente elementos espirituales. Y esos elementos espirituales, nosotros cuando los envía el yo espiritual, eso se puede sentir como inspiración, momentos cuando nosotros estamos inspirados o emocionados. Esos son los elementos espirituales. Eso quiere decir que estamos enviando buenos elementos espirituales a nuestro yo físico. Y como consecuencia, como nos sentimos inspirados, el yo físico está inspirado para hacer buenas acciones, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos sentimos inspirados para regalar, para dar, para ser bondadosos y hacemos buenas acciones finalmente. Entonces esas buenas acciones que nosotros hacemos con nuestro yo físico se transforman en elementos de vitalidad. O sea, son los elementos de vitalidad que enviamos a nuestro yo espiritual. Entonces, si ven las flechas, si podemos ver las flechas bien, vemos que el yo espiritual recibe dos cosas, una que es vertical y otra que es horizontal, ¿verdad?
Hablo del yo espiritual porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Nosotros entender cómo es que crece, porque el yo físico ya sabemos cómo crece, ¿verdad? Simplemente comiendo gallo pinto o nuestra comida favorita, etcétera, ¿verdad? Y recibiendo aire, agua, luz, los elementos que Dios nos da a diario, ¿verdad? Sin ninguna condición que nosotros tengamos que hacer. Dios nos da eso gratis. Y el alimento físico. Entonces esas cosas nos hacen crecer físicamente. Crecemos físicamente y llegamos a la madurez. Pero espiritualmente es lo que nos interesa y por eso es que estamos viendo esta conferencia, porque todos ya sabemos crecer físicamente, pero espiritualmente es lo que tenemos que estudiar. Por eso están las dos flechas, ¿verdad? Mencionaba, mira dónde apunta la flecha de el amor y la verdad y los elementos de vitalidad. Son las dos cosas que el yo espiritual recibe y son las dos cosas con las cuales él crece. Entonces, primero nosotros debemos alimentar nuestro yo espiritual con amor y verdad de Dios. Es por eso que vamos a la iglesia, ¿verdad? O nos conectamos con algo o alguien que nos hable de Dios, de alguna manera, porque estamos buscando ese amor y esa verdad de Dios. Y el amor y la verdad de Dios, repito, puede venir de muchas formas y de muchos lados y de muchas personas diferentes. Entonces, así, entonces, de esa manera, a través del amor y la verdad, iniciamos el ciclo, la acción de dar y recibir, ¿verdad? Es como la causa, enviamos elementos espirituales y los elementos espirituales se transforman en buenas acciones que luego se convierten en elementos de vitalidad. Entonces, esos elementos de vitalidad son los que tallan al espíritu, pero los elementos de vitalidad vienen única y exclusivamente después de las buenas acciones. Por eso es importante el cuerpo físico para el crecimiento espiritual, porque si nosotros no tenemos el cuerpo físico, ya no vamos a poder hacer buenas acciones y por lo tanto no vamos a poder enviar elementos de vitalidad a nuestro yo espiritual. Ya no vamos a poder enviar ese elemento que es lo que hace que nuestro yo espiritual crezca. Eso sí tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Entonces, son dos herramientas, ¿verdad? El amor y la verdad y los elementos de vitalidad. Y entonces, una vez que una persona pierde su cuerpo físico, ya esa persona no va a poder enviar elementos de vitalidad. Pero hay una forma en que pueda crecer espiritualmente y la vamos a explicar después en la conferencia de la resurrección. Pero es más difícil que una persona que ya murió y ya perdió su cuerpo físico, es más difícil que crezca espiritualmente. Es por eso que nosotros que tenemos la oportunidad de que tenemos un cuerpo físico, deberíamos sentir agradecidos que tenemos días, un día más. Muchas veces nos olvidamos de esto, ¿verdad? Incluyéndome a mí mismo, de la importancia y la gracia de que tenemos un día más con nuestro cuerpo físico y podemos utilizarlo a nuestro antojo para el crecimiento de nuestro yo espiritual, porque esto es algo que sí o sí tenemos que realizar nosotros por nuestra propia cuenta. Ya vayan quitándose la idea de que en un momento Dios les va a ayudar o alguien les va a ayudar, ¿verdad? Nadie les va a ayudar al crecimiento espiritual. Tienen que hacerlo ustedes mismos. Cada uno cultivar su espíritu, cada uno se conoce, ¿verdad? Cómo es, cada uno sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos, en qué área necesita trabajar y en qué área necesita pulirse más. Entonces, uno es como el escultor de su propia escultura, ¿verdad? Nadie puede decirme a mí qué es lo que me falta, porque nadie me conoce a mí mismo más que yo mismo, ¿verdad? Entonces, igual, cada persona se conoce a sí misma y cada persona sabe dónde tiene que golpear para ir tallando esa escultura, esa pieza, esa obra de arte que es el espíritu. Entonces, esa es la manera en que crecemos espiritualmente, hermanos y hermanas. De esa manera vamos a alcanzar la perfección. Una vez que lleguemos a la perfección, nos convertimos uno con Dios. Pero el crecimiento espiritual ocurre de esta manera. Eh, y de esa manera, entonces, muchas veces no tenemos, ¿verdad? Como deseo de hacer buenas acciones. No sé si le ha pasado.
mí también me pasa que como que no dan ganas de hacer buenas acciones, ¿verdad? O no tenemos inspiración para hacer buenas acciones. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que a veces no tenemos inspiración? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Quiere decir que esos elementos espirituales no están siendo bien, no estamos enviando elementos espirituales, quiere decir. Entonces, eso quiere decir, si no estamos enviando elementos espirituales, quiere decir que nuestro yo espiritual no se está alimentando de amor y verdad de Dios, de amor y verdad de Dios. Entonces, primero tenemos que alimentarnos de amor y verdad, porque eso viene como una cadena, ¿verdad? Como un efecto dominó. Si no sentimos inspiración para hacer buenas acciones, está bien, a veces hacemos las buenas acciones así como empujándonos, ¿verdad? Nosotros mismos, como haciendo caridad, pero, o sea, no lo siento de corazón el hacer caridad, pero yo mismo me empujo a hacerlo y está bien, pues, se puede hacer eso y es válido porque así comienza, ¿verdad? Comienza a dar elemento espiritual y estamos tallando el espíritu poco a poco. O sea, podemos hacer eso. Empujarnos, porque muchas veces eso hago yo también, ¿verdad? Me empujo a mí mismo porque muchas veces no tengo ganas de hacer buenas acciones, pero eso es porque algo está fallando, ¿verdad? En nosotros no estamos conectándonos con el amor y la verdad de Dios. Entonces, primero tenemos que conectarnos con el amor y la verdad de Dios y automáticamente vamos a enviar elementos buenos espirituales. Entonces, automáticamente vamos a tener deseo de hacer buenas acciones, va a ser algo natural y como consecuencia vamos a enviar buenos elementos de vitalidad. ¿Qué ocurre? Que el ser humano ahora estamos viviendo en un mundo caído, entonces en vez de recibir amor y verdad, recibe odio y mentira, ¿verdad? Recibimos odio y mentira por muchos lados, ¿verdad? Muchas partes. Entonces, ¿qué ocurre? Enviamos, en vez de enviar buenos elementos espirituales, enviamos malos elementos espirituales al cuerpo físico. Y esos malos elementos espirituales hasta pueden incluso enfermar a la persona físicamente, si son muy fuertes. Y claro, una persona que recibe esos malos elementos espirituales, ya sea resentimiento, odio en su corazón o cosas malas, ¿verdad? Sentimientos negativos. Claro, entonces esa persona puede incluso enfermarse físicamente y su sistema inmunológico físico incluso es más débil, ¿verdad? Y por el contrario, esa persona termina haciendo malas acciones, imagínense. Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre ahora, ¿verdad? Esa persona termina haciendo malas acciones y por lo tanto envía malos elementos de vitalidad al espíritu y en vez de darle forma bonita al espíritu, lo destruye, ¿verdad? Y lo malforma, lo deforma más bien. ¿Verdad? Entonces va creando como un monstruo en realidad, en vez de una escultura. Entonces, todo es verdad como consecuencia, dependiendo si nosotros buscamos amor y verdad de Dios, vamos a tener más chance de enviar elementos espirituales. Lo que pasa es que eh, a veces nosotros buscamos el amor y la verdad de Dios, sí, pero muchas veces ese amor y esa verdad no sentimos, ¿verdad? Inspirados. A pesar de que nos conectamos, no lo sentimos. Eso es porque también nuestro corazón espiritual, tiene que estar limpio, tiene que estar puro para que podamos nosotros recibir ese amor, esa verdad y sentir esa inspiración de Dios. Si nosotros tenemos malos sentimientos también dentro de nosotros o resentimiento, entonces el amor y la verdad de Dios no va a fluir con naturalidad, no va a ser como un conductor, ¿verdad? Va a ser como, ¿verdad? Como usted sabe, el conductor necesita un cable, necesita eh, cable eléctrico, necesita ser conductor, ¿verdad? Necesita ser de metal, no tiene que haber nada como que no sea conductor, como un hule o algo en medio, porque si no, no va a pasar la corriente. Entonces, lo mismo. Nosotros, si tenemos un mal sentimiento, un resentimiento en torno a nosotros, entonces, algún sentimiento negativo, ya sea a otra persona, etcétera. Entonces, eso impide que el amor y la verdad de Dios fluya con naturalidad. O sea, a pesar de que vamos a la iglesia y todo, no nos sentimos inspirados. Por eso mismo, porque tenemos algo negativo en nuestro corazón que debemos limpiar, que no es conductor del amor y la verdad de Dios. O sea, hay que limpiar eso. Bien, entonces esto podemos hablar mucho aquí sobre esta conferencia, hermanos, pero ya hemos llegado a su final. Básicamente lo importante de esta conferencia, hermanos, es entender la importancia de nuestro yo físico al momento de crecer espiritualmente.
entender la importancia de vivir, de estar físicamente vivo actualmente y de que podamos utilizar esta herramienta, que es el cuerpo físico, a nuestra voluntad para hacer buenas acciones y crecer espiritualmente, porque eso lo vamos a poder hacer una vez que, hasta que tengamos nuestro cuerpo físico. Una vez que perdamos nuestro cuerpo físico, o vayamos al mundo espiritual, o sea, muramos, ya no vamos a tener esa libertad de crecer espiritualmente. Entonces, es nuestra responsabilidad, cada uno se conoce cómo es espiritualmente, cada uno sabe lo que necesita y dónde tiene que trabajar, qué área tiene que mejorar, qué área tiene que ir puliendo para ir trabajando su espíritu. Bien, entonces aquí llegamos a la parte final de esta conferencia, hermanos. Entonces, muchas gracias por haber escuchado. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, vamos a abrir los micrófonos en este momento. Si pueden abrir su micrófono, pueden preguntar y vamos a, con mucho gusto, responder si tienen alguna consulta o también si desean dejar su comentario o su aporte a la conferencia. Pueden, pueden comentar qué, qué les pareció. Mm. Buenas Saludos. tardes, Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Rodolfo. buenas. Eh, ¿Podrías emplear un poquito más sobre cuando hablaste de co-creador? Y también, o sea, sí es verdad cuando dijiste que suena un poco chocante cuando dices de que como que Dios pierde poder, ¿no? Entonces, ¿podrías eh, ampliarme un poquito, no muy extenso, por un poquito más sobre ese tema? Y Ok. Ajá. permíteme, te omito todo para que puedas tú después responderme. Sobre los elementos de vitalidad. Eh, Hablaste de que los elementos de vitalidad obviamente son las obras buenas que uno hace, ¿no? Pero la pregunta que yo tengo es, eh, a veces yo puedo hacer una obra buena, pero en realidad mi interior no es un poco egoísta, ¿no? O sea, te doy un ejemplo. A veces quiero ayudar a alguien porque sé que esa persona me puede dar algo a cambio. Entonces, si yo hago con esa motivación una obra buena, entonces no me va a dar un buen elemento de vitalidad o realmente sí tengo un beneficio independientemente si mi motivación es egoísta. Gracias. Muchas gracias, señor José. Esas son preguntas muy buenas. Eh, bien, en realidad, cuando yo mencioné que el ser humano es co-creador junto con Dios, como mencioné al principio, eso es porque eh, nosotros somos creadores de nuestra propia perfección. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a la perfección y nos convertimos en uno con Dios, nosotros creamos esa perfección, nosotros creamos a ese individuo maduro. Dios no intervino en eso. Dios no fue partícipe, por decirlo así, sino que nosotros somos los creadores de nuestra perfección. El ejemplo de Jesús. Jesús llegó a la perfección y se convirtió en uno con Dios. Él cumplió con la primera bendición. Entonces, Jesús se le llama creador también, o creador o verdad, se le llama, incluso la Biblia aparece también que Él es el creador, porque Jesús creó su propia perfección. Dios no intervino. Por supuesto, Dios domina indirectamente al ser humano, pero no es lo mismo que Dios cree al ser humano ya perfecto, sino que Jesús fue cultivando su carácter y fue creando su propia perfección. Entonces, cuando Jesús llegó a la perfección, Él es un individuo que creó su perfección. Entonces, por eso es que co-creador junto con Dios. Él es partícipe junto con Dios de la creación. Eh, bueno, la pregunta de los elementos de vitalidad. Sí, por supuesto, todo depende de la motivación, ¿verdad? Del propósito. Usted sabe, cuando sujeto y objeto tienen una acción de dar y recibir,
centralizado en un propósito. Entonces el propósito, si el propósito es bueno, está dentro de los principios de Dios, entonces va a haber crecimiento espiritual. Pero si el propósito es malo, o sea, que está fuera de los principios de Dios, como es en el caso de que usted nos menciona en el ejemplo, que hace las cosas egocéntricamente solamente para tener un beneficio. Entonces, ese propósito, por ejemplo, es un propósito que está fuera de los principios de Dios, fuera del ámbito divino de Dios. Entonces, es algo que no está dentro de la bondad de Dios, de los principios de Dios. Por lo tanto, al ser un propósito malo, por más que nosotros hagamos buenas cosas, y aparentemente son buenas, ¿verdad? Externamente, no estamos contribuyendo al crecimiento espiritual. Incluso puede incluso malformar el espíritu, porque el propósito en sí es lo que determina si la acción de dar y recibir es buena o mala. Depende si el propósito es bueno o es malo. Entonces, incluso algo muy pequeño, ¿verdad? Como una pequeña acción así, eh, una pequeña acción cualquiera, ¿verdad? Pero si lo hacemos con un propósito egoísta, no estamos contribuyendo al crecimiento espiritual, porque el propósito no tiene nada que ver con los principios de Dios. Crecimiento espiritual viene cuando estamos alineados con los principios de Dios. O sea, que las buenas acciones que hacemos son alineadas con los principios, nuestra mente está alineada con los principios de Dios, porque hay ejemplos, ¿verdad? De, de eso que usted explicó, de personas que hacen aparentemente externamente buenas cosas, pero en realidad el propósito mayor es muy malo, entonces no hay crecimiento espiritual así. No recuerdo la segunda pregunta, si me podría recordar cuál era la segunda. Bueno, ya contestaste las dos preguntas en realidad, fueron solamente dos, las contestaste, pero haciendo una preguntita más. En varias ocasiones tú, cuando estabas dando la explicación, utilizaste la frase Dios quería, por ejemplo, Dios quería que el ser humano se perfeccionara, por ejemplo, Dios quería que fuésemos uno con Él. Al utilizar la palabra quería, me da a entender que ya no quiere. Mm, en realidad, sí, cuando yo utilizo la palabra quería, es porque no fue lo que ocurrió, ¿verdad? Ocurrió algo diferente. Por supuesto, Dios deseaba en su corazón que Adán y Eva llegaran a la perfección y se convirtieran en uno con Él y crearan una familia unida, centrada en Dios. Eso es lo que Él deseaba en su corazón. Pero como vemos, eh, Adán y Eva fallaron, ¿verdad? Comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal y ocurrió lo malo, el pecado. Entonces, pero lo que Dios deseaba, cuando yo utilizo la palabra quería, es porque el deseo de que Dios tenía en su corazón era ese. Eh, y ese sigue siendo su deseo, ¿verdad? En Isaías 46:11 también dice la Biblia, tal como lo pensé, lo haré, tal como lo planeé, lo realizaré. O sea que no es que Dios quería y ya no va a querer más, sino que Dios, el deseo de su corazón, sí o sí lo va a realizar. Así como dice Isaías 46:11, tal como lo pensé, dice Dios, lo haré, tal como lo planeé, lo realizaré. Eso quiere decir que el deseo de Dios se va a cumplir sí o sí. O sea que no era un quería, pero ya no quiere, sino que es lo que él quería en ese momento, por supuesto, y lo que sigue queriendo, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios sí o sí se va a cumplir, ¿verdad? El plan de Dios, el ideal de Dios, el reino de los cielos, tarde o temprano, depende de si el ser humano cumple su responsabilidad o no, pero tarde o temprano se va a establecer sí o sí, porque ese es el plan de Dios, es el plan. Entonces esa es la respuesta, pues cuando yo utilizo quería, no quiere decir que ya no quieren más, sino que ese era el deseo de Dios, pues que Adán y Eva pudieran ser fructíferos, que pudieran alcanzar la perfección, que el ser humano no hubiera caído, eso es lo que él deseaba en su corazón. Y desea, pues, Uf, porque esas cosas gracias, ya pensé que pasaron, había ¿verdad? llegado tarde a la fiesta. Gracias, señor José, por sus muy bonitas preguntas. Realmente son un gran aporte a la conferencia. Y si alguien tiene algún otro comentario, porque Buenas esas noches. preguntas no solamente, ¿verdad? Nos las hacemos nosotros, sino que hay otras personas que nos miran. Muchas veces
se las hacen, pero se les olvida, entonces al preguntar, entonces esas personas reciben también su respuesta. Sí, buenas noches, señor Jerónimo, adelante. Sí, buenas noches a todos, ¿verdad? En relación también, ¿verdad? Tú sabes pues, de que Dios hizo pues toda la materia, el universo, con el propósito, pues hizo la tierra con el propósito también de no destruirla, ¿verdad? Han habido catástrofes de terremotos, huracanes, esto y lo otro, pues fenómenos naturales también, ya. Y cuando hablamos, ¿verdad? De que cuando el sol pierda toda su energía también va a desaparecer, ¿verdad? Y ya a desaparecer, pues, porque todos no somos eternos aquí, pues, porque en polvo eres y en polvo te convertirás, dice, ¿verdad? Entonces tendremos que, de hecho, morir, pues, independientemente de que Adán y Eva pues no hubiesen pecado, pues no hubiesen caído, pues, ya. Por eso Dios hizo el mundo espiritual también, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso, verdad? De que si, dado caso, que todos tenemos pues un periodo de tiempo aquí, tanto los seres humanos como los animales, ¿verdad? Y inclusive pues, como las plantas también, ¿ya? Inclusive ese proceso pues lo tendría la tierra también. Pero Dios hizo, ¿verdad? ¿Cómo se explica ahí de que la tierra, una generación viene, otra generación va, y la tierra para siempre existirá, ¿verdad? Solamente. Así es, así es. Muchísimas gracias, señor Jerónimo, por su aporte. Así es, hermanos, muy importante, ¿verdad? Eh, bien, ahorita me estaba recordando la otra pregunta que me había hecho. Sí, usted me dijo que cómo es posible que Dios ya no sea todopoderoso también. ¿Cómo es eso? Que va, Dios no es todopoderoso, ¿verdad? Pero en realidad cuando Dios creó al ser humano y le dio libertad al ser humano, Dios pierde su todo poder, ¿verdad? Por esa razón. Es como que Dios no es más todopoderoso, porque no todo lo que ocurre va a ser la voluntad de Dios, porque ahora existe otro ser en la creación que tiene libertad propia y que tiene responsabilidad propia. Y eso es algo que fue otorgado por Dios. Dios le dio libre albedrío al ser humano y como es un principio establecido por Dios y dado por Dios, es un principio absoluto, así como lo es Dios, absoluto, eterno, incambiable. Su principio también es absoluto, eterno, incambiable. Por eso Dios no puede cambiar ese principio, Dios no va a violar ese principio. Si lo quisiera, si Dios lo hubiera querido violar, lo hubiera hecho desde Adán y Eva, ¿verdad? Hubiera impedido que ellos cayeran, pero no lo hizo ni incluso con ellos y no lo va a hacer mucho menos ahora, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que es como, en realidad Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero cuando explicamos de esta manera en que Dios no es todopoderoso, es por la simple y sencilla razón de que el ser humano ahora depende de lo que haga el ser humano, pero porque Él lo quiso así, ¿verdad? Él quiso que así fuera, porque, repito, es indispensable que el ser humano tenga libertad, libre albedrío, primero, para tener una relación de amor con sus hijos, es indispensable la libertad. Y segundo, para que el ser humano también fuera como co-creador, ¿verdad? Junto con Dios y participara en la creación junto con Dios. Entonces, es un poquito tricky o engañosa esa afirmación, decir que Dios no es todopoderoso, pero cuando entendemos el porqué, el trasfondo de por qué ya no es Dios todopoderoso, entendemos que es por sus hijos, por la razón de que Dios le dio libertad a sus hijos, libre albedrío. Entonces él perdió el todo poder, ¿verdad? Porque un padre es como, digamos, un padre y su hijo. Un padre no puede dominar completamente a sus hijos por más que lo quiera, ¿verdad? Y su hijo quiere hacer lo que él quiera, digamos, quiere ser músico, científico, etcétera. Dios no va a poner dominar a su hijo o decirle lo que él tiene que hacer, porque en ese momento que el padre lo haga, su hijo lo va a odiar, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa con Dios. Dios no puede obligar a sus hijos. Eh, entonces, Dios no es todo, pues no tiene todo el poder sobre sus hijos, ¿verdad? Podemos decirlo de esa manera. Pero una vez que sus hijos se dan cuenta y aman a su padre, entonces Dios va a poder dominar a sus hijos a través del amor. Ahí donde Dios va a dominar totalmente. Entonces,
Creo que sí, más o menos sería la respuesta de esa pregunta. Mm, no sé si tenemos alguna otra consulta, otra pregunta, hermanos. Si no, vamos entonces a ir terminando la sesión. Si podemos encender la cámara para que nos tomemos una foto en grupo y podamos subirla a la página de World Cup Nicaragua. Ok, vamos a tomar una fotografía. Permítame. Voy a tomar una foto, permítame, con la compu. Que esa compu, ok, va. Ok, perfecto. Muchísimas gracias entonces, hermano. Gracias por haber participado. Y fue un placer haberles atendido el día de hoy. Como siempre, recordarles que este espacio es para todos nosotros, para que podamos estudiar y analizar el principio divino. Y por supuesto, invitar a más personas que participen para que podamos dar testimonio del principio divino y poder multiplicar la verdad de Dios. Un saludo a todos, que pasen buenas noches y que Dios les bendiga. Chao. Buenas noches. Buenas noches, yo José, nos vemos.